Hola a todos, bienvenidos al primer episodio sobre el podcast de Sistemas Interamericanos de Derechos Humanos. Hoy vamos a hacer un recorrido por la historia de los derechos humanos, explorando cómo los eventos más significativos del siglo XIX y el siglo XX nos llevaron a lo que conocemos hoy como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Esto va a estar interesante. Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Así es, Stephanie. Vamos a hablar de momentos clave como la Revolución Francesa, las guerras mundiales, la creación de la ONU y cómo todo esto vino a influenciar la creación de la OEA y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Por supuesto, cómo algunos de estos eventos continúan impactando nuestra realidad hoy en día. Para comenzar, tenemos que ir a 1789 con la Revolución Francesa, que nos cambió la forma de ver los derechos de las personas. La Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano definió conceptos claves como la libertad, la igualdad y la fraternidad. Fue un grito de justicia que inspiró a muchos países a luchar por los derechos humanos. Totalmente. Y de hecho, uno de los principios que surgió de esta época fue la famosa cláusula de Martens, la cual básicamente establece que incluso en tiempos de guerra los derechos humanos deben ser protegidos y deben prevalecer, lo que es un antecedente importante para el derecho internacional humanitario. Exactamente. La idea de que hay ciertas normas que deben prevalecer incluso en un conflicto bélico es crucial para entender cómo poco a poco surge el derecho internacional humanitario como lo conocemos hoy en día. Ahora bien, Stephanie, hablando del siglo XX, no podemos obviar las dos guerras mundiales. La primera de ellas, comprendida entre el año 1914 y el año 1919, fue devastadora, pero no cambió demasiado en términos de derechos humanos lastimosamente. Sin embargo, a partir de la Segunda Guerra Mundial, después de los horrores vividos en el régimen de Hitler, se generó una conciencia global sobre la necesidad de proteger a las personas en tiempos de conflicto. Esto ya representaba un avance para la sociedad en general. Sí, durante la Segunda Guerra Mundial es cuando vemos los crímenes más horribles, como el genocidio perpetuado por el régimen nazi. Y aquí es donde surgen las tan mencionadas leyes de Nuremberg de 1935, que fueron las primeras leyes que criminalizaron actos como el genocidio y los crímenes de guerra. Esto abrió el camino para la justicia internacional. Sí, y mira que esos crímenes de guerra fueron juzgados en los juicios de Nuremberg en 1945, que aunque un poco controvertidos marcaron un precedente histórico. Por primera vez se llevó a los responsables ante un tribunal internacional. Esto sentó las bases para lo que hoy conocemos como la Corte Penal Internacional. Bueno, pero después de la tormenta sale el sol y en 1945 se creó la ONU, organización que nos llegó como Batman con la batiseñal, ya que llegó después del peor momento para llegar a promocionar la paz y la protección de los derechos humanos. Y fue de hecho en este mismo contexto que se creó la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, un documento que proclamaba derechos fundamentales para todos los seres humanos independientemente de su nacionalidad, religión o raza. Y qué importante fue ese paso, porque mira que aunque la ONU, o como preferiste decirlo, nuestro Batman, ofrecía una estructura global, aún faltaba algo específico para América Latina, que también vivió muchos horrores y muchas violaciones de derechos humanos. Aquí es donde entra en juego la creación de la OEA en el año 1948, que aunque tenía el objetivo de proteger los derechos humanos en el continente americano, podríamos preguntarnos si este vendría siendo nuestro Capitán América en este contexto, ¿verdad? Eso sería una muy buena manera de verlo, Karen. En América Latina los derechos humanos eran un tema complicado. Muchos países enfrentaban dictaduras, golpes de Estado y violaciones sistemáticas de los derechos. Mejor dicho, sálvese quien pueda. Por eso, la creación de la OEA fue un paso fundamental para hacer como un frente a esos problemas, pero pues también para garantizar que los derechos humanos fueran protegidos a un nivel más regional. Totalmente. De hecho, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, adoptada en 1948, fue uno de los primeros acuerdos para proteger los derechos humanos en América Latina.
Pero la verdadera revolución vino años después, con la creación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que permitía que las víctimas de violaciones pudieran llevar sus casos ante un tribunal internacional. Y eso fue la clave, porque mientras que la ONU ofrece una estructura global, el sistema interamericano se encarga de problemas más específicos de los países de América Latina. Exactamente, y ese sistema interamericano tiene dos partes claves. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual realiza investigaciones y da recomendaciones sobre violaciones de derechos humanos, y la Corte Interamericana, que emite sentencias vinculantes. Lo interesante de este sistema es que no solo es un mecanismo de denuncia, sino que tiene el poder real para hacer que los gobiernos cambien su postura y respeten los derechos humanos. Eso es lo más fuerte. El sistema interamericano es único porque tiene una capacidad de acción directa de los países miembros. Además, la Corte Internacional de Derecho Humanitario también realiza visitas a los países y crea informes que ejercen una presión política, lo que lo convierte como en una herramienta muy poderosa para lograr cambios a nivel regional. Bueno, y hablando de la influencia de estos mecanismos internacionales, no podemos dejar de mencionar el concepto de bloque de constitucionalidad en Colombia, que fue introducido en la Constitución de 1991. Esto significa que las sentencias internacionales, como las de la Corte Interamericana, no solo se ven como recomendaciones, sino que se convierten en parte del marco constitucional del país. Es un gran avance. Al integrar las decisiones internacionales dentro del marco constitucional, se asegura que las violaciones de los derechos humanos sean tratadas con la mayor seriedad posible y que los ciudadanos puedan exigir la protección de esos derechos ante la Corte Constitucional. Bueno, y ahora como conclusión, es importante ver cómo todo este camino desde la Revolución Francesa hasta la Corte Interamericana ha permitido que los derechos humanos sean cada vez más reconocidos y protegidos. Claro, aún tenemos muchos retos por delante, pero el avance ha sido significativo. Totalmente, Karen. El sistema interamericano de derechos humanos es vital para que los derechos de las personas en América Latina sean respetados.